Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a esto que es Hagamos Números. Tenemos mucha información para analizarte en el día de hoy, pero hay un tema de la política que se mezcla obviamente de manera directa con la economía que se conoció hace poco, hace unos minutos, alguna hora antes de arrancar el programa, que tiene que ver con que el gobierno le pidió la renuncia a Alejandro Vanoli, ¿sí?, a el titular de el ANSES. Una cuestión que venía ya de hace un tiempito, se venía hablando. Hubo algunos eventos que fueron justificando esta situación. Una cuestión que en algún momento se dio cuando fue aquel famoso viernes, ¿se acuerdan que los jubilados fueron a los bancos y ahí empezó a haber un poco de ruido entre la responsabilidad del Banco Central, del ANSES? Bueno, un malestar del propio presidente que se conoció, que después incluso lo hizo público con la situación. En su momento no dio nombres, pero sí dijo que había sido una situación no deseada y que había responsabilidad de esa situación. Después hubo algo vinculado con el tema de los directorios de las empresas y los directores por el Estado en las empresas, cuando ocurrió aquel acontecimiento donde Paolo Roca anunció el despido de casi 1.500 trabajadores de Techint. Surgió que el director por parte del Estado en la empresa, en Techint, era nada menos que Miguel Ángel Toma, que venía de la gestión anterior y todavía no había sido cambiado. Y en las últimas horas hubo una asamblea de directorio en otra empresa, en este caso en Telecom, donde se iba a aprobar el pliego designado por el Estado de Santiago Fraschina. Santiago Fraschina es también parte del ANSES, el número 2 del ANSES, por detrás de Alejandro Vanoli, y esto terminó no ocurriendo en el día de ayer, la aprobación de este pliego de Fraschina como director. Parece que la sumatoria de algunas de estas cuestiones, conocimos hoy como el pedido de renuncia del gobierno a Alejandro Vanoli, que dejará de estar a cargo del ANSES. Hay rumores, idas, vueltas con quién será quien lo vaya a suceder a Alejandro Vanoli en la ANSES. Todavía no está confirmado, con lo cual no nos vamos a hacer eco acá de rumores y vamos a estar revoleando cuando tengamos la confirmación oficial del sucesor de Vanoli en la ANSES. Bueno, lo comunicaremos y analizaremos en detalle cómo seguirá esta cuestión. Bueno, vamos a arrancar ahora con otro tema muy importante del día de hoy, que tiene que ver con anuncios que se dieron a conocer en el día de hoy, en este esfuerzo que el Estado está haciendo para contener el impacto económico de esta situación de crisis que atravesamos por el coronavirus, y lo tenemos en comunicación vía Skype, en esta modalidad pandémica, a el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Agustín, y un gran gusto. Gracias por la invitación. Nos parecía importante en el día de hoy comunicarnos porque se dieron a conocer, desde el Ministerio de Desarrollo, que vienen haciendo vinculados con la atención sobre los sectores más postergados. En el día de hoy se conocieron más datos. Estaría interesante si nos podés vos mismo en primera persona ampliar y contar de qué se trata los anuncios de hoy. Sí, nosotros tenemos dos líneas de trabajo claras. Uno es atender la emergencia, la coyuntura, y dos, el camino de salida social a un contexto que sea complicado. La emergencia tiene mucho que ver con la emergencia alimentaria. Pasamos de 8 millones de personas que recibían asistencia alimentaria antes del coronavirus a 11 millones de personas. Hemos encarado varias políticas ahí, pero una realmente importante es un refuerzo que hoy se puso en marcha, hoy miércoles, un refuerzo adicional de la tarjeta alimentaria. O sea, hay una primer línea de trabajo fuerte acá, que es la tarjeta alimentaria, que es para madres que tienen chicos menores de 6 años, para mujeres a partir del tercer mes de embarazo y para personas con discapacidad que tienen asignación.
4.000 pesos para la madre que tiene un chico menor de 6 años, 6.000 para los que tienen 2 o más chicos. Hoy se cargó de manera adicional, se venía cargando todos los miércoles fraccionada, hoy se hizo un complemento de un mes completo para la tarjeta alimentaria. Eso apunta a atender la emergencia. Y junto con apuntar a atender la emergencia, encaramos un programa que se llama El Barrio Cuida al Barrio, que es un mecanismo para ayudar con el tema de tomar la temperatura, el alcohol en gel, la limpieza en el barrio, identificar las situaciones críticas y acompañar, sobre todo con una red de voluntarios, lo que pasa en el barrio. Ahí hay una cuestión. La otra cuestión para nosotros es el camino de salida. Es esto de capacitación, crédito no bancario, máquinas, herramientas, insumos y bienes de capital. Estamos armando un esquema ya para ni bien se levante la cuarentena, donde se va levantando en cada una de las ciudades, armar un esquema en donde generemos un fondo para máquinas y herramientas, identifiquemos qué sectores productivos son los que van a mover el trabajo rápidamente, la construcción, en algunos casos, estamos hablando de pequeña infraestructura básica, la producción de alimentos, el textil, la economía del cuidado, o lo que tiene que ver con el reciclado, y generar un gran fondo para máquinas y herramientas para el camino de salida. Acá es atender la emergencia y construir el camino de salida social. Daniel, hablabas recién de la tarjeta alimentar. Tengo entendido que cuando empezó toda esta situación del aislamiento obligatorio, hubo que interrumpir la entrega y hay gente que no recibió la tarjeta. De todas formas, ¿va a recibir esta ayuda, esta expansión en los montos que nos contabas recién? Sí, la tarjeta alimentaria llega a 1,5 millones de familias. 1.100.000 tienen la tarjeta, ya han recibido, tienen el plástico, se cargó hoy y compran alimentos, y de hecho ya lo han hecho, donde quieren y como quieren. Nosotros les sugerimos leche, carnes, frutas y verduras para una buena nutrición. Hay 400.000 que no llegamos, o sea, faltaban 15 días para terminar de entregar la tarjeta completamente, no se pudo hacer, quedaron 400.000 personas sin recibirla. Eso se carga en la asignación universal por hijo el día que le corresponde cobrar la asignación universal por hijo a las personas. Llegamos al 1,5 millones de personas con estas dos modalidades. Daniel, ¿y cómo viene el tema? Yo sé que en algún momento hubo algunos abusos de parte de comercios con la tarjeta, con el tema de los precios y esas cosas que ustedes desde el Ministerio estaban muy preocupados, muy encima. ¿Eso está más ordenado, más acomodado? ¿Vienen resolviendo esas situaciones? Sí, la verdad es que ha habido pocos, pero identificamos 20 casos de comercios que le cobraron comisión. Esto es que la persona va, compra por 400 pesos una tarjeta y alguien le cobra 440 o un monto mayor. En todos los casos se hace la denuncia, se clausuró el comercio. Fueron muy pocos, estamos hablando de 1,5 millones de personas, 1.100.000 personas que tienen la tarjeta. Ha habido casos muy puntuales. Lo que nosotros tratamos de incentivar es el consumo local también y la economía popular y el consumo de cercanía. Desarrollamos ya una app a través del teléfono. No la ponemos en marcha todavía porque en el medio de la pandemia nos parece que hacer tantos cambios puede ser contraproducente, pero ya desarrollamos un sistema a través del celular, de modo tal que la persona va a poder comprar. Alguien con el celular va a poder vender, el comerciante de la esquina de la vuelta tenga o no pone, y la persona va a poder comprar con la tarjeta, ni bien se pueda abrir un poco más la actividad económica, va a poner en marcha ya. Y Daniel, ¿cuál es tu percepción? Digo, porque es cierto que esto es muy incierto y que vamos viendo día a día de cuánto tiempo más vaya a extenderse esto. Yo por primera vez desde los anuncios de hoy de la cartera que vos manejás, se empieza a hablar de la programación de la salida de esto. Hasta ahora se está hablando mucho del día a día, pero es la primera vez que escucho hablar de cómo se están preparando para la salida. ¿Vos creés que esta salida va a ser dentro de mucho tiempo, que estamos cerca? Digo porque el esfuerzo desde el Estado, desde el Ministerio de Desarrollo Social, viene siendo muy importante, muy fuerte. Nosotros miramos los indicadores macro y si esto se extiende en el tiempo, la verdad que preocupa, ¿no? La situación económica macro y microeconómica es complicada. Nosotros identificamos en lo que hace al sector informal de la economía dos realidades complicadas. Una es el que hacía changas, vivía de las changas, cada tanto iba a un comedor algún viernes, pero en esencia subían las changas y se le paró todo y se le bajó el ingreso y hoy reclama asistencia alimentaria.
Y dos, una parte que nosotros llamamos informal integrado, el taxista, el que hace Durlock, el remisero, el carpintero, que no tenían ninguna relación con el Ministerio de Desarrollo Social o con la asistencia social y que se quedaron sin ingresos. Sin duda la salida va a ser focalizada, va a ser por territorios, lo planteó el presidente Alberto Fernández el fin de semana. Una cosa son los conurbanos, los grandes centros urbanos arriba de 500.000 habitantes, otra cosa son los menores de 500.000 habitantes. Vamos a ir construyendo esa salida por cada territorio. Nosotros creemos que esto es desarrollo local, que la Argentina se reconstruye de abajo hacia arriba. La Argentina es un país, 24 provincias, 2.200 municipios. Tenemos que identificar en cada uno de esos municipios y esos barrios cuál es el sector productivo, qué líneas productivas para ponerse en marcha. Ahí encargar este que llamamos el camino de salida, máquinas y herramientas para trabajar, acompañar con capacitación en oficios, va a ser distinta de acuerdo a las características de los territorios, pero tenemos que ir trabajando. Hoy lo que hacemos, el plan El Barrio y el Barrio, es fomentar las changas locales. Acá hemos cambiado la lógica. La lógica de la pobreza es el movimiento. La lógica de la pobreza es alguien se levanta a la mañana, va a la rotonda, espera enganchar alguna changa de algo y ahí sale para la construcción, para algún lado. Acá es al revés, tenemos que crear las changas en el barrio, hoy en la emergencia, arreglando la escuela, el club, la casa. Eso son las changas muy barriales, de lograr el menor movimiento posible en los barrios y paralelamente con eso construir esto que nosotros llamamos el camino de salida. Daniel, te va a hacer una pregunta a mi compañero Gustavo Idoyaga. Gustavo. Buenas noches, ministro. ¿Cómo le va? Le quiero hacer una consulta. ¿Cuáles son las características de la plataforma Comprar, esta plataforma que dio a conocer recientemente? Es una plataforma que hemos desarrollado desde el Ministerio de Desarrollo Social, que probablemente tenga, no solo sea para la tarjeta alimentaria, sino para otros instrumentos que tiene el Estado, va a ser bastante más amplia. Lo que permite es básicamente al comerciante descargarse un aplicativo que le permite poder venderle a la tarjeta alimentaria y al que tiene la tarjeta alimentaria descargarse un aplicativo también con el celular, de modo tal que automáticamente puede comprarle. Eso, el objetivo nuestro es ampliar el espacio, que tiene una huerta pueda vender, el comercio chico, el comercio mediano, el comercio grande, todos. Nosotros creemos mucho en el desarrollo desde abajo y que cada uno compre donde quiera, donde le parece. Este sistema no lo ponemos en marcha todavía porque realmente son demasiados cambios que estamos introduciendo en el medio de la pandemia, pero ni bien pase el tiempo, o tal vez en poco tiempo más, lo vamos a poder poner en marcha. La intención es generar la mayor cercanía entre el que produce y el que compra, que las ferias, que el pequeño comerciante, que el que tiene una huerta, pueda venderle directamente a aquel que tiene la tarjeta alimentaria. Siempre insistimos en el tema de leche, carnes, frutas, verduras, sobre todo el consumo de leche, que es lo imprescindible cuando estamos hablando de una tarjeta que es para chicos más chicos. Daniel, una pregunta de mi compañera Lorena Toso. Lorena. ¿Cómo le va, ministro? Buenas noches. Yo lo imagino a usted en el momento en el que empezaron a transitar estos diferentes programas y que fue nombrado como ministro de Desarrollo Social con un horizonte y con un objetivo muy claro, porque usted viene trabajando hace muchos años en esta historia. ¿En qué lugar tienen que poner hoy ese objetivo producto de la pandemia y producto de una realidad arrastrada de los últimos años de la República Argentina? ¿Y cómo ve usted ese horizonte hacia el futuro? Yo venía encarando la política social en 3 etapas. Primero era la tarjeta alimentaria, después un fondo para máquinas y herramientas para poder vincular planes sociales con trabajo y después un gran fondo de microcrédito. Íbamos en esa línea. En el medio, claramente, la pandemia cambió la situación, giramos y esos fondos que habíamos desarrollado los transformamos en fondos para municipios y provincias para comprar alimentos y artículos de higiene. En el medio de la pandemia nos planteamos 3 objetivos distintos a los que veníamos teniendo. Uno, el tema de sostener los ingresos de la familia, y ahí el IFE, el ingreso familiar de emergencia, los bonos para los jubilados, para la asignación por hijo, para los planes sociales, sostener ingresos en un contexto donde mucha gente ha bajado a cero su ingreso. Segundo, reforzar la asistencia alimentaria, que es lo que veníamos hablando, y tercero, crear el menor movimiento posible en los barrios. Ese ha sido todo el objetivo en el cual giramos el ministerio en este contexto de tanta necesidad de cuarentena. Ahora ya estamos empezando a construir esto del camino de salida. No podemos quedarnos solo en la atención de la emergencia, que es clave y que genera gran parte de los esfuerzos. Hay una gran red social hoy en la Argentina sosteniendo esto.
con iglesias, organizaciones sociales, escuelas, pero acá hay que hacerlo en paralelo a construir el camino de salida. Lo que es claro es que el eje central ha tenido que ver con la asistencia, sobre todo estos primeros 40 días de cuarentena, de aislamiento social que en los barrios es mucho más complejo porque predomina el hacinamiento, las dificultades de alguien para estar en su propia casa. Daniel, por último, todos estos programas que ya fueron lanzados del Ministerio de Desarrollo, ¿crees que ya se extenderán en el tiempo si es necesario, pero que logran llegar a todos los diferentes sectores que necesitan asistencia, o que todavía va a hacer falta generar algún tipo de programa nuevo para atender algún sector que hoy no esté en el radar, no esté siendo atendido en el medio de esta crisis? Hoy la asistencia alimentaria es despareja. Nosotros estamos llegando verdaderamente al conjunto de manera despareja. Armamos un comité a nivel nacional con los intendentes del conurbano, las organizaciones sociales y las iglesias. Se armó un comité de emergencia social en cada municipio. Ayer estuve con los municipios del conurbano sur, la semana pasada había estado con los intendentes del conurbano noroeste. Mañana yo tengo una video con todos los ministros de las provincias. Estamos haciendo un comité de emergencia en cada provincia, en cada municipio. Ahí identificamos dónde está faltando, dónde hay situaciones críticas, dónde hay que reforzar la cuestión alimentaria y eventualmente generamos nuevos programas. Diría que hoy la asistencia es amplia y es despareja y tenemos que ir fortaleciendo en lo que surge, en lo que se analiza en cada comité local, y estamos día a día analizando si hay que encarar o no nuevas políticas. Lo que sí es un esquema amplio, porque estamos teniendo, además de la entrega de alimentos, esto de la tarjeta alimentaria, refuerzo de la tarjeta alimentaria, duplicamos los montos para los comedores escolares, generamos todo un mecanismo de fondos rotatorios para provincias y municipios para comprar alimentos y artículos de higiene. Se ha generado toda una dinámica amplia. Claramente hay lugares donde hay que reforzar y por eso en cada comité local nosotros vamos siguiendo en dónde nos parece que hay más dificultades, en qué barrios tenemos que poner más el acento. Bueno, hechas todas las aclaraciones, acá venimos explicando nosotros todos los programas que contener la cuestión sanitaria tiene un costo muy importante en términos económicos y los sectores más vulnerables son los que más sufren ese impacto. Por eso el rol del Ministerio de Desarrollo en esto y en la salida de esto me parece que es fundamental, con lo cual queríamos escuchar de primera persona todo esto que nos estás contando y bueno, que tengas el mayor de los éxitos en una situación tan complicada como la que estamos atravesando hoy en la Argentina. Muchas gracias, Daniel Arroyo, por la conversación de esta noche. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, seguimos acá en esto que es Hagamos Números, ya mismo vamos con todo el análisis, toda la información. Nos parecía importante hacer rápido de entrada en el programa de esta comunicación con el ministro de la Nación, ministro de Desarrollo Social, que tiene a cargo una de las carteras más importantes en el medio de esta situación de crisis que atraviesa la Argentina. Nada menos que la contención del impacto económico y la atención a los sectores más vulnerables que ya venían golpeadísimos de la gestión anterior y que se le sumó toda esta crisis producto del tema del coronavirus, el aislamiento social, el freno de la economía y todo lo que conocemos. Con lo cual, muy importante, yo ahora te voy a dar más detalles de los anuncios del día de hoy, pero que lo cuente en primera persona quien está a cargo de implementar todo esto, nos pareció importante, por eso la comunicación, que esperemos haya sido de utilidad para aclarar los temas para todos. Bueno, ahora sí, antes que yo arranque con el análisis y a contarte otras cosas, te contaba la noticia de hoy de último momento, la salida de Vanoli, algunos de los hechos del ANSES, algunos de los hechos que dispararon, que están por detrás de esto y la duda que hay todavía por estas horas de quién sucederá en ese lugar clave también en este momento
en la Argentina, que es nada menos que el ANSES, la Administración de la Seguridad Social. Bueno, ahora vamos con el resto de los temas y ya mismo empezamos con el análisis. Voy a arrancar con mi compañera Lorena Toso. Bueno, ya nos saludamos, Lore, contanos qué tenés esta noche acá. Saludamos oficialmente a todos, buenas noches, bienvenidos, y hoy vamos a hablar de una lucha muy especial, peleando por les naranjas. Cuando hablamos de esto, ¿de qué estamos hablando? Escuchan las bocinas, ¿no? Estamos hablando de los transportes escolares, de una enorme cantidad de personas que tienen su fuente de ingresos en esos transportes escolares y que tienen un horizonte en el que no hay fecha, porque las clases por ahora no van a retornar. ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Dónde están parados? ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Y por qué hay un proyecto de ley que podría tratarse en los próximos días? Todo eso te lo contamos en un ratito. Muchos los sectores complicados y un sector, vaya si está complicado, nada menos que este del transporte escolar, porque como decía Lorena recién, todavía no sabemos y parece que viene para largo el reinicio de las clases en su modalidad presencial, ¿no? Digo, hoy clases y material los chicos están teniendo a través de las redes, pero el transporte público tiene que ver con llevarlos y traerlos. Bueno, en un rato te va a ampliar y contar acerca de esto Lorena, y ahora sí, ya nos saludamos también, pero de nuevo, buenas noches Gustavo. Contame, ¿qué tenés? ¿Tres chiflados? ¿Qué es eso? Agustín, si te parece, como siempre, lo hacemos con música. A ver si lo tenemos ahí. Mirá. Ahí lo tenemos. Jerry, Larry y Moe. No, es Donald Trump, Jair y Boris Johnson. Los tres realmente con personalidades excéntricas, autoritarios, en algunos casos misógenos, excéntricos, pero ¿saben qué? El manejo de la pandemia en sus respectivos países está haciendo estragos. Te vamos a mostrar acá los números. Y como un pequeño dato de color para vos, Agustín, ¿viste los economistas que hablaban de miles y miles de test? Bueno, estas tres personas, estos tres personajes hicieron miles de test y los resultados son absolutamente desastrosos. Bueno, en un rato vamos con eso y acá te venimos marcando la irresponsabilidad de parte de algunos de estos líderes políticos que están llevando a sus sociedades a situaciones muy complejas a partir de decisiones repudiables que están tomando, ignorando esta situación desde el punto de vista sanitario o priorizando lo económico. Acá en Argentina tenemos ese debate instalado, tenemos algunos girando por ahí que habrás visto poniendo primero como prioridad absoluta el tema económico y empezando, de a poco se van animando a criticar la cuestión del aislamiento para la prevención de la circulación del virus. En un momento se cuidaban más porque la verdad es que hay mucho apoyo social y muy fuerte a la decisión que tomó el gobierno para proteger a todos de la cuestión sanitaria. Sin embargo, ocurrió un evento, desde mi punto de vista, que empezó a hacer que algunos de una manera muy incómoda empiecen a moverse de ese lugar. El evento fue cuando se propuso este proyecto de ley sobre gravar a las grandes fortunas. Me parece que ahí empezamos a ver algunos colegas economistas, periodistas, que de una manera medio incómoda, porque venían bancando la posición del gobierno, tuvieron que empezar a hablar de otra cosa. Y en el medio de empezar a hablar de otra cosa, utilizaron como argumento para tratar de ir contra, para tratar de pegarle al gobierno en este juego que algunos van haciendo, el tema de los presos, ¿sí? El tema de que se están liberando presos y los delincuentes. A ver, la única aclaración que hay que hacer, porque es cierto que, y muchos funcionarios del Estado, el propio ministro de Seguridad de la provincia, se ha manifestado en contra de esta situación, dice los presos tienen que estar detenidos donde corresponde. El propio Sergio Massa fue una de las primeras voces dentro del gobierno que salió a marcar una línea también en ese sentido, los presos tienen que estar donde corresponde y cumplir sus sentencias. Sin embargo, algunos están utilizando esto para tratar de instalar algo en contra del gobierno, la idea que el gobierno tiene la intención de liberar masivamente. Bueno, hay un eje acá que no se puede eludir, que es que a los presos los libera, los presos, no los precios, a los presos los libera la justicia. ¿Saben? Ni el ministro, ni de la nación, ni de la provincia, ni el presidente, ni ningún poder ejecutivo tiene atribución para tomar decisiones sobre dónde o cómo cumplen condena quienes han sido en su momento dispuestos a esto. Quien tiene la decisión de hacer esto es la justicia. Digo porque empieza a haber un juego político de fondo
¿sí? Que muchos empiezan a hacer su jugada, que tiene que ver con estas cosas. Por eso hice la introducción y el comentario y el proyecto de ley contra las grandes fortunas, y ahí habrán empezado ustedes a visualizar que algunos se movían un poquitito de la posición que venían teniendo y empezaron a decir, che, pero el tema económico, y ahora encontraron en esto el ir contra esta cuestión y instalar la idea de que los presos van a ser liberados, qué sé yo. A los presos los libera la justicia, y en un marco de crisis como el que estamos atravesando, vale el juego de la política, la ideología, uno está de un lado, otro del otro, piensan de una manera, piensan de la otra, pero cuidado con la instalación irresponsable de temas con el único objetivo de tratar de debilitar o de defender uno u otro interés de cada lado. Bueno, ahora sí, vamos a arrancar con el análisis de todos los temas económicos que tenemos para esta noche y el resto acá en esto que es Hagamos Números. Dale. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Bueno, y arrancamos con todo el análisis de la cuestión económica de lo que está ocurriendo. Miren esto, más ayuda a la economía informal. Arrancamos con este tema que veníamos preparando para detallarte, y por eso la conversación del inicio del programa con el responsable de todo esto, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Más para trabajadores informales. Sí, hasta ahora, acordate, acá te hicimos un desglose de los diferentes programas del gobierno hacia las empresas, la asistencia social, las provincias. Bueno, hoy se anunciaron más cuestiones vinculadas con los sectores informales y el camino de salida de la cuarentena. Por eso yo recién le hablaba de esto al ministro. Le decía, es la primera vez que se empieza a hablar de cómo se empiezan a preparar las políticas y a diseñar pensando en la salida de la cuarentena. Porque claro, si se tiene éxito, y hasta ahora se viene teniendo, en la cuestión sanitaria, en evitar el colapso del sistema sanitario, que inicialmente era la gran preocupación, en planchar la curva de contagios, en reducir lo máximo posible la cantidad de víctimas fatales, cosa que la Argentina, en comparación con el resto de los países de la región y del mundo, está teniendo éxito. Bueno, el tema es que a medida que empecemos a salir de esta situación, lo que se va a empezar cada vez a vislumbrar más, con más fuerza, es el deterioro económico. La economía está golpeadísima, acá te lo venimos contando con indicadores, con datos que relevamos nosotros, con experiencias propias. La economía está en una situación dramática. Por eso nos pareció que empezar a ver planes que están ya focalizados a la salida, la atención de la salida de esta situación es muy importante. Lo cierto es que lo que se anunció, volvamos un segundito al anterior, tiene que ver con, ahí está, 20.000 millones de pesos adicionales destinados a este camino de salida de la cuarentena para capacitación, créditos y compra de maquinarias para trabajadores de la economía informal, porque claro, está bien la asistencia, las transferencias de recursos, el ingreso familiar de emergencia, estos 10.000 pesos que se van a dar para que todos estos sectores informales más vulnerables que dependen del día a día, de la changa, como explicaba recién el ministro, y hoy no tienen ingresos, puedan subsistir, puedan alimentarse, tengan recursos para poder hacerlo. Está bárbaro, pero pensando en la salida, lo que hay que empezar a montar es un esquema no de distribución de ingresos para subsistencia, sino en un esquema de recomposición del entramado de la actividad económica y de lo laboral. Por eso, este dinero destinado en planes a trabajadores de la economía informal para capacitación, para compra de maquinarias, es una iniciativa que vale destacar. Pero sigamos adelante porque además se anunció otra cuestión hoy, que recién también nos contaba el ministro, que tiene que ver con ampliar el monto destinado a las tarjetas alimentarias, estas tarjetas que se repartieron para justamente que el Estado atienda. Recordemos que estamos con un gobierno que heredó una situación de 40% de pobreza de lo que fue el desastre económico consecuencia de la gestión anterior. Bueno, 400.000
todavía hay sin tarjeta. Explicaba el ministro que faltarían 15 días cuando se anunció el aislamiento obligatorio y no se pudo completar la entrega de esas 400.000 tarjetas. Van a recibir igual el beneficio a través de la asignación universal por hijo. En la misma cuenta donde reciben el monto de la asignación universal por hijo, van a recibir el adicional de entre 4.000 y 6.000 pesos, dependiendo la cantidad de hijos que se tiene. Es un refuerzo que destina el Estado a este programa de la tarjeta alimentar de 7.000 millones de pesos, que se siguen sumando a esta cuentita que te mostrábamos el otro día, que ya andaba por el billón de pesos, y donde la estimación del propio gobierno, pensando que esto se va a extender un tiempo más, ya asciende a 1.7 billones, casi 6 puntos del Producto Bruto Interno en distribución de recursos a través de programas de asistencia a todos los diferentes sectores de la economía para evitar el impacto negativo, o para amortiguar, evitarlo va a ser imposible, para amortiguar el impacto negativo de esta situación y empezar a trabajar en dinamizarlo hacia la salida. Bueno, sigamos entonces avanzando con la información, porque más allá de toda esta cuestión, en el medio el gobierno tiene otros desafíos, como por ejemplo el de bajar el dólar. ¿Te acordás que acá te vengo contando todos los días, estos últimos días, que había un movimiento en el dólar muy fuerte? Llegó el dólar contado con liqui, el dólar blue, a 120 pesos, y te explicábamos, después el propio presidente habló de esto, de que atrás de esto había un movimiento especulativo. No era solo la expectativa de parte de los inversores de que el dólar va a subir o consecuencia de alguna cuestión económica argentina. Había un movimiento estrictamente especulativo vinculado con los precios de los bonos, de las acciones. Viste que este dólar, te explicamos siempre, se puede comprar, se construye con instrumentos financieros que se operan en el mercado bursátil. Bueno, la realidad es que el gobierno tomó una decisión. Acá te lo contamos, no fuimos al detalle porque es una cuestión medio técnica, pero en definitiva la Comisión Nacional de Valores, que es quien regula el mercado financiero, lo que hizo fue obligar a los fondos comunes de inversión que destinan sus inversiones a activos en pesos, a que tengan en sus carteras, en sus inversiones, el 75% de esos activos en moneda nacional, en pesos. Entonces, ¿qué hizo con esto? Le recortó la posibilidad de este juego donde, subidos a los títulos en pesos, títulos en dólares, etcétera, venían aumentando el valor de sus portafolios, de sus carteras, pero venían inflando este precio de dólar contado con liquidación, que hasta ahí es una cuestión especulativa, pero cuando empieza a instalarse y gran parte del público empieza a ver que la forma de acceder al dólar, eludiendo las restricciones que están impuestas sobre el dólar oficial, canalizan por ese lado, ese valor de dólar empieza a ser una referencia, por ejemplo, para la formación de precios. Entonces podés estar teniendo un problema de presión inflacionaria producto de un movimiento estrictamente especulativo. Por eso el gobierno apuntó ahí para contenerlo, modificó esta cuestión normativa sobre los fondos comunes de inversión, y esto hizo que hoy se desplome el dólar en estas modalidades. Y entonces ese dólar que ayer te informábamos en 120 pesos, hoy terminó el dólar MEP, que es el dólar bolsa, que permite comprar con operaciones bursátiles, pero que queda acá en Argentina, 109. El famoso dólar contado con liquidación, que es el que te permite comprar los dólares, pero depositados en el exterior, un poquito más, 109,75, bajó 10 pesos de ayer a hoy. Mirá si no era especulativo lo que había atrás de ese movimiento, y acá te lo contábamos. Y el dólar blue, que volvió a escena al último tiempo, un mercado más chico, informal, sí sigue un poco más sostenido, 117 pesos. Bajó algo de los 120 que alcanzó el otro día, pero menos. De todas formas, como te decimos siempre, es un mercado ilegal, más reducido, menos transparente, con lo cual, bueno, es una referencia que hay que observar, pero esto, que es una referencia mucho más válida, hoy tuvo una caída significativa. Bueno, sigamos avanzando un poco con la información. En el medio de todo esto, Kicillof lanzó créditos blandos para la producción. No solo La Nación va con todos los programas que acá te contamos, sino que se le van sumando algunos distritos. El más importante del país, que es la provincia de Buenos Aires, por su tamaño y la importancia en todo lo que es la actividad económica nacional, hoy anunció
créditos blandos para la producción. Lo hizo Axel Kicillof junto con su ministro de Producción, que es Augusto Costa, y el titular del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Juan Cuatromo. A través del Banco de la Provincia de Buenos Aires lanzaron varias líneas de créditos blandos, cada una tiene sus particularidades y sus características, son con tasas de interés por debajo, bastante por debajo de lo que es la inflación, con lo cual son líneas convenientes. Se pueden, quien esté interesado en esto, las líneas son convenio Vapro Fogaba, que es el Fondo de Garantías de la Provincia de Buenos Aires, para dar garantías a las pequeñas y medianas empresas que necesitan acceder a créditos. Comercios Abiertos, se llama otra de las líneas. Plan Provincial de Producción de Insumos Básicos para la Salud, es otra de las líneas. A Toda Máquina es otra, y Finde, #Finde, es otra de las líneas. Cada una de estas busca atender a algún sector en particular. Es mucha la información para desglosar y para explicar acá, se marearían todos con la información. Lo que pueden hacer es ingresar a las páginas de la Provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Producción o del Banco de la Provincia de Buenos Aires y observar cada una de estas líneas de crédito, qué características tienen y qué requisitos hacen falta para acceder a ellas. La idea, la intención es que sean líneas blandas y que lleguen a la mayor cantidad de beneficiarios posibles, con lo cual cualquiera que esté interesado puede acercarse y empezar a observarlo de cerca para acceder y poder atravesar de la mejor manera esta situación. Bueno, esto por parte de la provincia de Buenos Aires. Sigamos avanzando. Vamos a tratar mañana, si podemos, ahora vamos a explicar por qué el ruido de esto. Vamos a tratar de hablar con alguien del Banco de la Provincia que nos explique un poco más en detalle esta situación. La economía de los Estados Unidos se derrumba. Por eso estás escuchando eso. Se derrumba. Mirá, terrible. Sirenas, ruidos, caídas, explosiones. Se derrumba. El primer trimestre de este año marcó una caída del Producto Bruto de la principal economía del mundo de 4,8% en relación al mismo periodo del primer trimestre del año anterior. Tengamos en cuenta que el impacto del freno absoluto que está sufriendo hoy la economía de los Estados Unidos, consecuencia del coronavirus, la expansión, la cantidad de infectados, de víctimas fatales que en Estados Unidos está creciendo a un ritmo muy preocupante, todavía no había impactado de lleno en el primer trimestre. El segundo trimestre va a ser mucho peor aún. Hay estimaciones que dan cuenta de una caída para el segundo trimestre en los 2 dígitos, de en torno al 10% para el Producto Bruto de los Estados Unidos, principal economía del mundo. Imagínate el impacto sobre el resto. Avancemos con esto entonces y tenemos... Mirá, música buena onda nos ponen porque esto es positivo para la deuda argentina. Hasta que pase el temblor. Por eso ahí estamos escuchando a el señor Gustavo Cerati. Lindo temita este de Soda Stereo. Que decía cuando pase el temblor. ¿Por qué esto? Porque a Estados Unidos anunció que hasta que pase el temblor, hasta que todo esto se vaya a acomodar, sea el tiempo que sea, van a mantener las tasas de interés de referencia que fija la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, en 0, en el piso, cosa que había ocurrido cuando fue anteriormente la crisis financiera del año 2008-2009, después empezaron a recomponerse, se volvieron a llevar ahí, la tasa de interés del bono a 10 años de Estados Unidos cayó muy fuerte a cerca de 0, y esto ¿por qué es una buena noticia para la Argentina? Porque en un contexto donde se intenta reestructurar la deuda, donde se intenta buscar bajas tasas de interés, que el mundo esté yendo a una situación de tasas bajas y que esté haciendo que tenga esta reacción, por ejemplo, Estados Unidos, bueno, es una buena noticia. Ahora sí, se nos está haciendo largo esto, por eso voy a dar pase al resto de la información y en un rato te voy a ampliar cuestiones que están vinculadas con los precios, con la inflación y con una cuestión que tiene que ver con los supermercados mayoristas. Quédate ahí que en un rato ya vamos a desarrollar eso. Ahora sí, Lorena, contame de qué se trata esta cuestión de los naranjas, que no son los ex-ciolistas, ¿no? Es otra cosa esto, dale. Esto no es esa ola, estamos hablando de otra cuestión. Estamos hablando de uno de los sectores, de uno de los segmentos de la economía que se ha visto enormemente afectado. Ahí los ves. Y esta campaña, que se titula de esa manera, Alerta Escolares o Alerta Naranja, diríamos nosotros a partir de esta denominación, es la que los ha llevado a empezar a movilizarse, a reencontrarse aquellos que trabajan en diferentes distritos de toda la República Argentina para ver
qué posibilidades pueden tener de encontrarle una salida a esta situación. Las clases no van a comenzar por lo pronto, no tienen destinado otro trabajo para poder realizar porque no están autorizados y hay una serie de números que quiero que compartamos juntos. Vamos a empezar por las cifras de este alerta escolares, porque en todo el país se estima que hay unos 10.000 colectivos de escolares. Entre combis y colectivos de escolares esta es la estimación. Cada distrito tiene su diferente modalidad y solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay 1.500. Imagínate que además la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está en el segmento de los que mucho más tarde empezarán a recuperar algunas actividades. La mayor parte de ellos, por no decir todos, son monotributistas y autónomos. Están divididos, la mayor parte monotributistas, una parte autónomos. Todos ellos pagando día a día sus aportes, porque así tienen que hacerlo para poder seguir teniendo las habilitaciones que les permiten o les permitirán trabajar llegado el caso. ¿Qué es lo que proponen? Ser una opción para descomprimir el transporte público. Uno de los temas centrales a la hora de pensar en abrir el juego y en flexibilizar esta cuarentena. ¿Dónde está el conflicto si se abren diferentes trabajos o diferentes actividades económicas? En el transporte público. ¿Cómo hacemos para trasladar a todas las personas que deberían ir a trabajar porque sus trabajos están exceptuados, si en el transporte público corremos el riesgo de que la pandemia se acreciente y se extienda? Por eso se proponen como una opción. No hay un horizonte de retorno a las clases, lo decíamos recién. Agosto es un mes que uno mira con cierto cariño por parte de lo que el ministro Trota viene mencionando, pero no hay ninguna claridad ni certeza porque se va a esperar seguramente hasta último momento. Y la actividad, además, hay que tener en cuenta, está regulada por cada distrito. No hay una regulación general para toda la República Argentina. Es más, no están dentro de la órbita de la CNRT. Pertenecen a cada uno de los distritos y se manejan por esas regulaciones. ¿Cómo se plantea la posibilidad de que esto cambie? ¿Cómo se plantea la posibilidad de que tengan alguna opción de trabajo? Bueno, hay una diputada, la diputada Roxana Reyes, que decidió tomar este tema y lo planteó a través de este video como una propuesta de ley. Trabajando que tiene que ver con los transportistas escolares. Hoy ellos tienen actividad cero porque están suspendidas las clases y probablemente por varios meses van a estar sin actividad. Por eso lo que estamos pidiendo es que se busque con los intendentes, con los gobernadores, con el propio Poder Ejecutivo Nacional la posibilidad de facilitarle todos los trámites y los canales posibles para que ellos puedan prestar otras funciones. Hoy, en pandemia, hoy en el aislamiento social en que estamos, se necesita transporte de mercaderías, se necesita transporte para los deliveries, se necesita para aquellas actividades que se consideran esenciales, médicos, a las mineras, a las pesqueras. Entonces, que no les pongamos ningún tipo de obstáculo para que... Bueno, ahí lo decía la diputada, que es la que recogió el guante de pedidos que le hicieron desde su provincia en particular, la provincia de Santa Cruz, pero por supuesto extendido a todo el territorio nacional. Y el proyecto de ley existe. Es un proyecto que está siendo presentado, que ya se ha manifestado en estas reuniones virtuales que las comisiones han llevado adelante, pero que tendrá, por supuesto, un trayecto para llegar a un destino de posibilidad. ¿Qué pasa con el resto de los diputados? Hay unos 15 diputados de distintos partidos políticos que están apoyando esta propuesta que hace la diputada Reyes. Vamos a ver si esto se puede ampliar, si se suman otros diputados, un poco a cuento de cómo vienen trabajando e intentándolo los propietarios de estos transportes escolares. El próximo paso es la reunión de la Comisión de Transporte. Fecha todavía no hay, porque claro, hoy hubo dictamen para que las sesiones empiecen a ser mixtas, pero habrá que esperar que todo el protocolo se lleve adelante para que las sesiones y además las diferentes reuniones de comisión se puedan hacer de manera relativamente natural con este nuevo formato de sesiones mixtas. Por último, por supuesto, consultamos a las fuentes de gobierno para saber de qué manera se responde al pedido que están haciendo estos trabajadores que, por supuesto, necesitan algún tipo de respuesta. El Ministerio de la Producción, que es el que reúne todos los pedidos que le hacen los diferentes gobiernos para poder llevar adelante las aperturas, nos contestó que quienes definen las actividades que pueden retornar son precisamente los gobernadores, a pedido de los intendentes, por ejemplo, como se hizo en la provincia de Buenos Aires y lo contamos aquí el pasado lunes. Las empresas deben presentar un plan de reapertura y un protocolo sanitario. Esto es muy importante para que se pueda tener en cuenta esa propuesta. Lo que tienen que hacer es, una vez que se tomó la decisión
y que todo esto está con ese protocolo sanitario, con ese plan de reapertura, etcétera, presentárselo al Ministerio de la Producción. Todo esto está en reglamentaciones que ya ha emitido en el boletín oficial la jefatura de gabinete. Esperemos que en las próximas semanas pueda haber algunas respuestas para este sector que se está ofreciendo para poder transportar, por ejemplo, a los trabajadores de la construcción, si es que esta es una de las posibilidades que le brinda el gobierno cuando se charle el tema. Bueno, ahí está el análisis sobre uno de los sectores golpeados, muy golpeados por esta situación. Ahora sí vamos con mi compañero Gustavo Idoyaga, que mira, a ver, tomando una toma de la pilcha, Gustavo, porque hoy vinimos como con la misma camisa, uniformados, ¿no? Sí. Impresionante. Parecido el saco, la camisa. ¿Se pusieron de acuerdo, chicos? ¿Qué pasó? Mirá, qué cosa, fue Mabel acá la respuesta. Mirá cómo estamos, mirá. Para mí se llamaron por teléfono. Para mí se llamaron. Con la música y con la música. Los 3 chiflados, nosotros somos los 2 chiflados. Los 2 chiflados. A mí no me metan en esto, por favor. Bueno, podés ser la tercer chiflada de todo esto. Bueno, vamos, contame, Gustavo. Bueno, muy bien, ahora sí, vamos, acá tenemos la imagen. En estos 3 personajes con características, cierta similitud, tienen en cuanto a autoritarios, excéntricos por un lado, el mundo gira en torno de ellos, pero sin embargo las muertes, la pandemia y los contagios giran en torno a ellos. Y tenemos algunos videos para que ustedes puedan recordar, a ver si lo podemos chequear. Bueno, muy bien, vamos a hacer una cosa, vamos a primero revisar los diarios, la evolución en 30 días parece un siglo. Sí, en 30 días la evolución de distintos temas. Ahí tenemos, por ejemplo, caso de Infobae, coronavirus. Reino Unido se diferencia del mundo, sacrifica a los más vulnerables y privilegia la economía, señores, privilegia la economía. Bueno, Boris Johnson y la arriesgada estrategia contra el coronavirus en Reino Unido. Acá tenemos Clarín tras haber dado positivo y ahora viene la otra etapa, cuando Boris Johnson le da positivo, ¿no es cierto? Y cuando le da positivo ya empieza un escenario más complejo. Pasemos a la siguiente, de Boris Johnson, ¿sí? Y ahora vamos a Donald Trump. Bueno, el caso de Donald Trump que tiene esa receta famosa, principalmente focalizada en la cantidad de testeos, minimiza lo que es la gripe, dice que no se tiene que detener la actividad económica. A ver si pasamos a la siguiente. Bueno, esto que pasó esta semana, Donald Trump que dice que hay que inyectarle un desinfectante a la gente al lado de los médicos sanitaristas. Y lo tenemos por último a Jair Bolsonaro, y ahí sí podemos ir un poquito más despacio, ¿no? Jair Bolsonaro, ¿sí? Este es un tema muy importante, va a registrar más muertos que China. Primer dato lo tenemos acá cerca. Pasemos a la próxima placa, el diario Perfil. Jair Bolsonaro, por los más de 5.000 muertos de coronavirus, ¿qué quieren que haga? Se desentiende el tema. Pasemos a la siguiente. Jair Bolsonaro se niega a mostrar los test del COVID-19. A ver si tenemos una de Folha de San Pablo, a ver si lo tenemos ahí. Tiene la mayor tasa de contagio del mundo, apunta un estudio. Cada infectado tiene un efecto multiplicador, lo que se llama R0. Y otro de los temas, y acá sí vamos a algunos videos, los test rápidos de farmacia. Acá se habló mucho, Agustín. ¿Te acordás los test rápidos? Bueno, sí. ¿Qué hizo Jair Bolsonaro? Compró de Estados Unidos test rápidos. Y vos lo compras en el test rápido, no es un PCR que lo hace el Malbrán y los 146 laboratorios de excelencia, con precisión. Lo que te detectan es los anticuerpos que tenés en sangre. Y hay muchos falsos positivos y muchos falsos negativos. Con eso es lo que yo resolver. Y ahora sí, a ver si podemos... lo escuchamos a Boris Johnson, a ver. I'm intrigued to know whether you've developed a personal policy yourself. So next time there's a visiting dignitary and you're standing on the doorsteps of Downing Street, are you going to shake their hands? No, well, Victoria, I can tell you that I'm shaking hands continuously. I was at a hospital the other night where I think there were actually a few coronavirus patients, and I shook hands with everybody. You'll be pleased to know, and I continue to shake hands. And bueno, ahí vemos el lenguaje corporal y cómo le restó importancia. Lo escuchamos a Donald Trump. Right, and then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number on the lungs. So it'd be interesting to check that. So that you're going to have to use medical doctors with. But it sounds interesting to me.
Bueno, el mundo gira en torno a él. Se triplicaron las tasas de infecciones e intoxicaciones por hacer lo que dijo su presidente, Donald Trump. Y ahora Jair Bolsonaro, esto fue reciente, le preguntaron por 500 muertos. Fíjense lo que dijo. A gente ultrapassou a China hoje no número de mortos. O quê? A gente ultrapassou o número de mortos da China hoje. O Brasil E daí? não vai. Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Bueno, ustedes fíjense, ¿qué querés que haga? Se llama Jair Mesías Bolsonaro. Yo soy Mesías, pero no puedo hacer nada. Bueno, son los tres chiflados, realmente una actitud macabra por parte de los tres. A ver, también hay medios de comunicación que son superfluos. Hoy se está festejando que nació el 6º hijo, como un héroe, de Boris Johnson, porque salió del coronavirus. Hoy murieron en Gran Bretaña 715 personas y algunos diarios hablan del 6º hijo que nació de Boris Johnson, que las muertes están en manos de él. Y vamos a las estadísticas. Y acá ya cerramos la nota, Agustín. A ver, Estados Unidos, el 33% de los casos del mundo lo tiene Estados Unidos. Tiene la tasa más baja de recuperados, 13,7%. A ver, el modelo Estados Unidos tiene la tasa más baja de recuperados y tiene 61.000 muertes, el 5,8%. Y vamos a la siguiente, a ver, y esta placa, Agustín, a ver, ahí tenemos los test por millones de habitantes, 18.000 test por millón de habitantes. ¿Sabes cuántos test se hicieron en Estados Unidos? 6 millones de test. Y hay 1 millón de afectados. Esto se lo decimos al candidato presidencial, ese economista, que hay que hacer test masivos porque nos trataba de ignorantes a nosotros. Estados Unidos, 6 millones de test, 1 millón de infectados. Y acá tenemos las muertes por millón de habitantes, 185, y casos por millón. Vamos a Boris Johnson, que ustedes vieron el lenguaje corporal que se reía. Bueno, 165.000 muertos, recuperados no da datos y una alta tasa de mortalidad, 15,79%, 26.000 muertos. Y acá tenemos el tema de los test, 12.000 test por millón de habitantes, hicieron 300.000 test y tienen 156.000 contagiados. También se lo dedicamos a ese candidato presidencial que nos daba consejos de hay que hacer test masivos para que la economía se reactive. Y ahí tenemos las muertes por millón de habitantes, 384 muertes. Y la cantidad de casos, 2.434. Y ahora vamos a Brasil, que Brasil, todos los medios de comunicación de Brasil dicen que no son creíbles los datos. Ahí tenemos los casos, ahí tenemos los recuperados, tenemos las muertes y vamos a los test. Se hacen muchos test, hubo falsos positivos, hubo falsos negativos y también hay 26 muertes por millón de habitantes. 3 personajes de países con mucha población que manejan economías muy ricas donde querían encontrar la solución con los testeos y lo que encontraron fueron más muertos, más contagiados y mayores casos serios y críticos. Agustín. Bueno, increíble cuando uno escucha las declaraciones de estos tipos que estén en los lugares que están y manifestándose de esa manera frente a algo de tanta gravedad. Hay que cargar con los muertos en el lomo, ¿eh? Qué cuestión compleja. Bueno, para cerrar te voy a contar lo que te decía hace un rato, que hoy acá te veníamos anticipando la situación delicada que están atravesando los supermercados. Muchos mayoristas estaban intentando comunicarle al gobierno, ya lo han hecho formalmente, acerca de que no pueden seguir sosteniendo los precios máximos. Lo que están diciendo es, vienen los inspectores, nos controlan, tenemos que cumplir con los precios máximos, pero dado los aumentos que nos envían los proveedores, los productores, los formadores de precios concentrados que vienen con aumento tras aumento, si no se hace algo y se apunta ahí, nosotros, casos como harina, dicen, como azúcar, no podemos mantener los precios máximos porque hoy los precios de las listas que nos pasan los productores ya son los precios máximos. Tendríamos que trabajar sin margen, sin rentabilidad, y eso no puede hacer. Entonces lo que dicen es, vamos a ir a un desabastecimiento, porque vamos a terminar dejando de comprar para no incumplir con los precios máximos. Esa es la advertencia. Hay más de 2.000 denuncias hechas de parte de clientes o de faltantes o de precios que están por encima.
Y el alerta está puesta en precios de la canasta básica. Puntualmente hablan de azúcar, hablan de harina, hablan de productos de mercado concentrados que vienen con aumento tras aumento y afectan directamente a la canasta básica. Así que acá está hecha la advertencia y bueno, el gobierno que tendrá que seguir trabajando sobre los formadores de precios para evitar que se compriman los márgenes en este eslabón de la cadena y que terminemos con desabastecimiento o terminemos llegando a situaciones de incumplimiento y que nos terminen afectando a todos. Bueno, nosotros vamos terminando este programa en el Día del Animal. Hoy, chicos, es el Día del Animal, no lo dijimos, 29 de abril. Los animales están contentos en medio de esa situación. Algunos porque tienen más a sus dueños en casa y otros porque, como la raza humana se ha ido de muchos ámbitos, tienen más posibilidad de salir, esparcirse, dar vueltas, ¿no? Así que bueno, contentitos los animales en el medio de esta situación. Yo aprovecho y le mando un saludo acá a mis dos perritos, a Dorito y al Che. Le podemos mandar nosotros también a Eros, a Eros que está en casa, sí. Yo no tengo mascotas, así que no hay saludos, bueno. pero me gustan, mis hijos tienen, tienen mascotas. Chicos. Bueno, nosotros mandamos saludos a todas nuestras mascotas, a todos los animalitos del mundo que andan felices por estos días y nos despedimos hasta mañana, donde vamos a estar de nuevo acá, como todas las noches, a las 23 en la pantalla de Crónica HD con toda la información. Recién, al último momento, preguntaba, ¿ya está el nuevo titular del ANSES? ¿Sí? ¿Ya está? No está, No. todavía no está. Todavía no. Mañana te lo contaremos. Chao, hasta mañana. Hasta Buenas mañana. noches, chau.